La paz esté con ustedes. Amigos, para este 16º domingo del tiempo ordinario es muy interesante notar cómo las lecturas están entretejidas entre sí. Quiero comenzar con Jeremías, quiero pasar luego al Evangelio, pero luego quiero regresar a la segunda lectura de Pablo, que creo es la que arroja más luz sobre esta temática. En Jeremías entonces encontramos un tema que puede encontrarse también en otros profetas, puede encontrarse en los Salmos, de hecho a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es la idea del deseo de Dios de pastorear a su pueblo. Escuchen, aquí Jeremías canaliza las palabras de Dios. «Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño», dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas. Allí está entonces ese motivo estándar, si se quiere, del pastor que es el que debería guiar al pueblo. Israel tuvo líderes malos, reyes malos. David mismo es un rey con defectos, Salomón. Incluso los reyes más grandes de Israel tienen defectos. Luego, a continuación de esos dos, hay una galería de canallas, de reyes corruptos y con defectos. Y entonces los profetas, y el salmista también, se quejan consistentemente del mal pastoreo de Israel. ¿Qué dice Dios entonces? Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos. Dios va a venir como el verdadero pastor de la casa de Israel. Les ha dado a estos pastores humanos una oportunidad y fallaron. Así que vendrá Él mismo. Encontramos exactamente lo mismo en el profeta Ezequiel. Él visualiza el rebaño del Señor disperso sobre la ladera y denuncia a los malos pastores. Luego dice, yo mismo vendré y seré el pastor de mi pueblo. Allí está la expectativa de que Dios se convertiría en rey. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Tenemos que Dios será el pastor de su pueblo, pero ¿cómo va a suceder esto? Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá, dice el Señor. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente. De acuerdo, la trama se complica. Dios mismo apacentará a su pueblo, pero precisamente a través de la administración de este personaje davídico, un personaje humano, un nuevo David será el rey. De algún modo, en la imaginación de los profetas y por tanto en la imaginación del pueblo de Israel, Dios y un rey davídico van a trabajar juntos para apacentar a su pueblo santo. Muy bien, adelantemos rápido desde el tiempo de Jeremías, que es el tiempo del cautiverio de Babilonia, alrededor de 587 a.C. Vayamos casi 600 años más tarde y encontramos este personaje peculiar, cautivante, extraño, inquietante, que emerge en las colinas de Galilea. Escuchen. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. El Señor ha enviado a sus discípulos, regresan ahora los 12, que evocan a las 12 tribus de Israel. Hemos escuchado que las tribus de Israel se han dispersado a lo largo del mundo. Jesús, este punto magnético alrededor del cual se reúnen las tribus de Israel. Escuchen esto entonces. Eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Primero entonces, los 12 que evocan a las 12 tribus se acercan a él. Pero ahora, esta inmensa multitud significa que es todo el pueblo de Israel acudiendo en manada hacia él. Es como si por un profundo instinto se dieran cuenta que ha llegado el pastor. Y luego, si tuviéramos todavía alguna duda, escuchen lo que sigue. Se compadeció de ellos, escuchen, porque andaban como ovejas sin pastor. Jeremías lo anunció mucho antes. Ezequiel lo anunció mucho antes. Yo mismo vendré y apacentaré a mi pueblo, y lo haré a través de un rey davídico. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Jesús?
Es llamado efectivamente el Hijo de David. Y habla y actúa en la persona misma del Dios de Israel. Es aquel que había sido anticipado por los profetas y por los salmos. El pastor ha llegado para reunir a Israel, pero ahora estamos listos para el paso siguiente. La vocación de Israel era convertirse, luego de reunirse, en un magneto para todas las naciones del mundo. Este pastor davídico, Dios mismo apacentando a su pueblo, reunirá primero a Israel y luego, a través de Israel, reunirá al mundo entero. Ahora, con eso en mente, está la primera interpretación y la segunda interpretación, Jeremías y el Evangelio de Marcos. Pero ahora pasemos a la segunda lectura, Pablo a los Efesios. Pablo, el rabino Saulo, ¿cierto? Estudia las órdenes de Gamaliel, así que el rabino Saulo conoció a Ezequiel y Jeremías y los Salmos, conocía todas esas anticipaciones. En primer lugar, un carpintero crucificado no puede ser el Mashiach de Israel. Saulo entonces se opone a los primeros cristianos, pero luego Jesús se le aparece resucitado a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Y con eso el rabino Saulo se convierte en el apóstol Pablo. ¿Y cuál interpreta que es su misión? Llevar el mensaje del Mashiach, del Mesías, llevar el mensaje del pastor de Israel a todas las naciones, más allá de Israel, a los gentiles, porque él se dio cuenta de que Jesús, como Señor y Pastor de Israel, tiene la intención de convertirse en Señor y Pastor de todo el mundo. Así que con eso en mente, este pasaje maravilloso. De hecho, saquen sus Biblias y lean la carta de Pablo a los Efesios. Es una obra maestra literaria, una obra maestra teológica, una obra maestra espiritual. Escuchen ahora mientras recorro algunos de estos versículos. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Bueno, recuerden a Jeremías, el rebaño disperso, las tribus exiliadas, están todas alejadas, pero mediante el pastor se han vuelto a reunir. ¿Qué está intuyendo Pablo? Sí. Y ahora la reunión recién comenzó. Ustedes, que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba. Ahora bien, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, aquí Pablo les está escribiendo a los Efesios, la ciudad de Efesio en la costa occidental del Asia Menor. ¿Dónde está él? Está muy lejos de Jerusalén. Está muy lejos de la tierra de Israel. Está ahora en territorio gentil. ¿Cuál era una de las divisiones más fundamentales en la época de Pablo y en el pensamiento de su audiencia judía? La división entre judíos y gentiles. Los judíos no tenían nada que ver con los gentiles. Están impuros, no están circuncidados y son pecadores, y se nos han dado la ley y los profetas y somos el pueblo especialmente elegido de Dios, así que no nos vamos a mezclar ni relacionarnos con los gentiles. Efectivamente existía, como señala Pablo, un muro de enemistad, un muro de odio que separaba a los judíos y a los gentiles. Pero vean, Pablo se da cuenta, no, el pastor de Israel ha venido para todo el mundo. ¿Qué hizo entonces? Rompió este muro divisor de enemistad. Escuchen, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo. De acuerdo, ustedes dirán: de acuerdo, lo entiendo, está refiriéndose a Jesús, el pastor de todas las naciones, quiere derribar este muro que separa a los judíos y a los gentiles, quiere que el mensaje llegue al mundo entero. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es Jesús el pastor, no solo de Israel, sino de todas las naciones? Me permiten regresar a esta frase que es la clave.
Unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. De algún modo, en la cruz de Jesús ha sucedido la gran obra del pastor. De algún modo, en la sangre de Cristo, estas grandes divisiones entre los judíos y entre los judíos y los gentiles se han superado. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo funciona eso? Jesús crucificado. Vino el autor de la vida y ustedes lo mataron, dice San Pedro en uno de sus primeros sermones querigmáticos. ¿Acaso no vemos en la sangre de Jesús nuestro propio pecado? Lo que lo llevó a la cruz fueron nuestros pecados. Se los he dicho muchas veces, y en las narraciones de la pasión es como si se manifestaran todas las formas del pecado humano. Estupidez, crueldad, odio, violencia, injusticia, ¿cierto? Todo eso, todo eso. Los pecados que compartían judíos y gentiles, los pecados que compartimos todos nosotros. Todos nosotros somos unidos al contemplar en la sangre de Cristo nuestro propio pecado. Pero, ¿qué más? Cuando el soldado atraviesa el costado del Cristo muerto y sale agua y sangre, ¿qué es esa sangre? Sí, vemos ahí nuestro propio pecado, pero es también la vida de Dios ofrecida en perdón de los pecados del mundo. En esa misma cruz, esa cruz sangrienta, Jesús dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Cristo resucitado, cuando regresa, les dice a aquellos que lo mataron: Shalom, paz. ¿Pueden advertirlo? Somos reunidos al ver nuestro pecado en esa cruz, y somos reunidos todos nosotros al ver llegar nuestro perdón desde esa cruz. Todo lo demás que nos divide, ya sea la raza, la nacionalidad, el idioma, todas estas cosas son triviales y no tienen importancia comparadas con lo que nos une aquí, que todos somos pecadores. No hay escape de allí. No es posible esconderse de la sangre de Cristo. Nos cubre a todos. Todos somos pecadores y se nos ha ofrecido perdón a todos a través de esa misma sangre. Así que, de nuevo, en Cristo Jesús, ustedes que alguna vez estuvieron lejos, ya sean judíos o gentiles, se han vuelto cercanos por la sangre de Cristo. Es esta enemistad la que se ha destruido. ¿Cómo? Por medio de la cruz, dice Pablo. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? Eso es lo que lo provocó. Eso es lo que encendió su imaginación. Eso estaba lleno de todas las profecías del Antiguo Testamento, pero cuando vio al Jesús resucitado lo comprendió. El pastor largamente esperado por Jeremías, largamente esperado por Ezequiel, habiendo aparecido entre nosotros en Jesús, realiza su obra plenamente por medio de la sangre de su cruz. El pastor ha venido. Sigámoslo y Dios los bendiga.